Entrevista. Bueno, algunos dicen que esto podría marcar una revolución histórica, porque claro, la historia tal como la hemos aprendido, y lo anticipábamos acá, decíamos Santiago Incaico, nos corrigen, es Mapocho Incaico. El Santiago Incaico es europeo. Así nos corrigieron. Exactamente, porque claro, se han estado haciendo una serie de indagaciones, investigaciones, incluso excavaciones, sin muchos darnos cuenta, en pleno centro de Santiago, a unos metros allá de la Plaza de Armas. Claro, que hablarían precisamente de la presencia del Imperio Inca en nuestro país, en Santiago, particularmente antes de la llegada de los españoles. Está aquí acompañándonos en el estudio de Lo que queda del día en Cooperativa, Rubén Esteber, que es jefe del área de arqueología del Museo de Historia Natural, a cargo precisamente de toda esta investigación. Rubén, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Bienvenido, muchas gracias por venir, además tardes. jornada de viernes con taco y con todo lo que significa. Sí, parece que Pedro de Valdivia no es que haya visto, le gustó y se instaló acá, ¿no? Parece que alguien se instaló antes que él. Exactamente. Bueno, aquí hay una larga historia que debe haber empezado hace 11.000 años. 11.000. 11.000 años, o más. Y bueno, cazadores y distintos grupos humanos, y aquí estaban los habitantes del Mapocho, y en un momento dado los mismos habitantes del Mapocho recibieron la influencia o se incorporaron de alguna manera al Tahuantinsuyo, que es este fenómeno. No me gusta la palabra imperio suena tanto a Roma. Es verdad. Y en realidad el Tahuantinsuyo, excepto los caminos, no se parece en nada al Imperio Romano. En nada. Entonces me gusta usar la palabra Tahuantinsuyo, que era el nombre que ellos le daban a su confederación de naciones. Es una civilización. Sí, es una civilización de todas maneras. Y bueno, hubo un momento, unos 140 años, en que el Tahuantinsuyo tuvo una influencia poderosa en nuestro territorio, por lo menos hasta el río Cachapoal, no se sabe bien hasta dónde, y el Valle del Mapocho fue fuertemente ocupado por ellos también, fue ocupado. Ahora, Rubén, esta historia parte hace ya varios años, por lo menos un par de años, el 2011, entiendo cuando estaban revisando documentos de los dominicos, que les hacen pensar que aquí se instaló nada más y nada menos que una sede administrativa de los incas bastante importante, o sea que no era una cosa menor. Sí. Efectivamente, usted está bastante bien informada. Lo hemos visto aquí, en cuanto lado, ¿no? Lo han visto. Mire, aquí pasan varias cosas bien interesantes. Hay un gobernador que recibe primero a Diego Almagro en 1536 y después recibe a Pedro Valdivia y le da, lo ayuda a alimentarse, lo abastece, digamos. Y siempre la documentación, cuando se refiere a Quilicanta, dice Orejón, o de la Casa Real del Cusco. O sea, esta es una persona que pertenece a la familia real, algo muy inusual porque la familia real vivía en el Cusco. Entonces, ¿qué hace alguien de la familia real a 3.500 kilómetros, donde prácticamente ya no, como en esa época todo era a pie? Le toma un año ir a pie, de tal manera que lo más probable es que estaba aquí y ya perdió conexión con su familia. Entonces, una pregunta que nosotros tratamos de contestar en una próxima publicación, un artículo que está por salir, que se llama Mapocho Incaico Norte, damos la respuesta a qué estaría haciendo este señor acá. Pero el hecho que es un gobernador, así lo califican los distintos españoles, que es un gobernador, y como gobernador tendría que haber tenido una sede de gobierno. Exacto. Y ahí surge la idea de que hubo un centro administrativo que tiene que haber sido el lugar donde él gobernaba. Y durante muchos años no teníamos la menor idea dónde podía encontrarse ese centro administrativo. Sabíamos que tenía que haber, que tenía que estar en algún lado, pero ni siquiera sospechábamos dónde podía estar. Hasta que el año, bueno, más o menos creo que por el año 2001, un historiador que se llama Leonardo León, estábamos ahí en un asado, y me dice, hay un dato importante en las actas del Cabildo de Santiago, se menciona el tambo grande que hay junto a la plaza de esta ciudad. Y esa es una cita temprana, del 12 de junio de 1541, o sea, 3 meses o 4 meses después que se funda la ciudad de Santiago. Es muy difícil que Pedro Valdivia y sus
hombres, con las dificultades que estaban viviendo en esos momentos, hayan construido un tambo grande. Exacto. Y además, si hubieran construido algo, le hubieran puesto un nombre español, Claro. Casa Consistorial, Palacio del Cabildo, vaya a saber qué, pero no le va a poner tambo grande. Entonces, lo más probable, esa cita a mí me convenció que entonces ese centro administrativo que andábamos buscando estaba justamente ahí en la plaza de armas, en la actual plaza de armas. Bueno, y hoy día, como ya decíamos en la presentación, hay una excavación que hoy día la gente puede visitar, y esta es también una invitación para quienes quieran este mismo fin de semana ir a pasos de la Plaza de Armas, más bien frente a la Plaza de Armas, en el Museo Histórico Nacional, o sea, Correcto. entre la Catedral Metropolitana y la Municipalidad de Santiago, ahí al medio, para quien todavía no se ubica, porque ustedes han estado excavando, Sí. ¿y qué es lo que descubrieron? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que ahí como que ya, continuando con la historia esa, visualizamos que podía estar ahí, pero no teníamos ningún antecedente hasta que 10 años después, 2011, llega a mi oficina Gonzalo Sotomayor, que lamentablemente falleció ahora en marzo a los 41 años, impresionante. Un cáncer. Un cáncer. Y él me dice: Rubén, he estado viendo archivos eclesiásticos. Él tenía mucha confianza y amistad con los dominicos y le permite, tienen 3 archivos en Santiago. Y esos son archivos privados, pero él podía entrar. Y me dijo: estaba encontrando una serie de información relativa a construcciones y restos de incaicos en Santiago. Le digo: ¿cómo cuál? Y ahí me nombra uno que me dejó helado. Era un juicio colonial de 1611, donde un testigo, que es Gaspar Jauja, que llegó con los primeros conquistadores a Santiago, testifica que el camino del Inca pasa conjunto a los paredones viejos de las casas del Inga, que están en conjunto a las casas de doña Isabel de Cáceres. Y donde estaba el solar de Isabel de Cáceres, en puente con catedral. Eso ya para mí fue muchísimo determinante, y ahí surge la idea de hacer un proyecto y tratar de probar, porque eso es una cita en un documento. Claro. Finalmente se convierte en una hipótesis, ¿no? Claro, es una hipótesis, pero de alguna manera hay que probarla. Exacto. Y entonces dijimos, bueno, si la plaza de armas fue primero una plaza incaica, entonces los edificios incaicos tienen que estar rodeando la plaza, como en todos los demás centros administrativos a lo largo del Tahuantinsuyo, desde Ecuador hasta Chile, pasando por Perú, Bolivia, Argentina, siempre es así. Entonces están las callancas, que son los edificios públicos rodeando. Entonces dijimos, bueno, la única manera de confirmar es excavando. Entonces excavamos y aparece algo incaico, se valida la hipótesis. Y si no aparece nada, bueno, estamos equivocados y chao hipótesis. Entonces se inició ese proyecto ambicioso, porque fíjate que cuando le pedimos dinero, apoyo al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONDECIT, nosotros nos arriesgamos. ¿Y cuál era el riesgo? Que nadie nos diera permiso para excavar, y por lo tanto tuviéramos que devolverle la plata al FONDECIT. Nos arriesgamos. Y bueno, con ayuda de Claudio Gómez, que es el director del Museo Nacional de Historia Natural, que mandó cartas a las autoridades de las principales instituciones que están en el borde de la Plaza de Armas, nos dieron permiso, obviamente que en los patios, en distintos lugares, y al final nosotros excavamos en 4 lugares distintos, en total 10 metros de superficie en cada uno de estos lugares. El Consejo de Monumentos Nacionales nos dio permiso hasta el máximo 10 metros cuadrados, pero como llegábamos a veces a 3 metros de profundidad, al final movimos 80 metros cúbicos de tierra en plena Plaza de Armas. Estamos conversando con Rubén Stegfer, el jefe del área de arqueología del Museo de Historia Natural, a propósito de este Mapocho incaico. Rubén, no nos queda mucho tiempo, lamentablemente, pero quería hacerte la pregunta que se ha hecho mucha gente a propósito de esta excavación y de estos descubrimientos para muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado que no sabíamos hasta acá? Que los incas llegaron hasta Santiago, que eventualmente el camino del Inca partía en la Plaza de Armas, y te lo pregunto en el contexto además de este boom que ha tenido la historia a propósito de autores como Jorge Baradit, que nos cuentan datos que no sabíamos. ¿Qué pasó entre medio? A ver, se sabía de que la presencia incaica estaba aquí en el Valle del Mapocho. De hecho, en 1947 la doctora Grete Morny descubre el cementerio incásico de la Reina,
que es con bóveda subterránea, muy, muy elaborado. Posteriormente ella trabaja, ella no es la que descubre, pero ella trabajó El Niño del Cerro del Plomo en 1954, y son grandes sitios del periodo Tahuantinsuyo, de tal manera que se sabía que había presencia de ellos aquí. Pero por algún... ¿Ah? Los Pucará también. También los Pucará, de Chena y otros, tienes toda la razón. Y bueno, pero pasó algo muy raro, que un historiador, don Osvaldo Silva, por ejemplo, y otros, empezaron a sostener que si bien el Tahuantinsuyo llegó al Valle del Mapocho, su presencia fue muy débil, tenue, incompleta y tardía. Entonces, efímera. Y esa idea, ese modelo, ese paradigma duró unos 30, 40 años, hasta que llega este historiador, Gonzalo Sotomayor, a mi oficina con evidencia dura, esa información, y nosotros iniciamos estas excavaciones, y resulta que nosotros no pudimos programar excavaciones, nosotros excavamos donde pudimos en la Plaza de Armas, donde nos dejaron. En todas las excavaciones que hicimos, cuando... En algunas no podíamos llegar muy profundo porque nos encontrábamos con restos coloniales que no se pueden destruir, pero donde pudimos llegar hasta la profundidad indicada, ahí aparece un sustrato incaico. Eso nos ocurrió en todas las excavaciones, y son excavaciones al azar. Hicimos agujeros donde podíamos, y resulta que en todas apareció lo mismo. O sea, si se sigue agujereando constante, de alguna manera vamos a seguir encontrando. Sí, eso mismo de tal manera que yo diría, ¿cuál es lo novedoso de ahora? Es que quedó probado esta hipótesis, o a punto de ser probada, porque siempre va a haber decir, bueno, pero todavía falta. Ok, puede faltar. Yo lo que les puedo decir es que no se va a seguir, lo más probable, excavando. Nosotros ya finalizamos el proyecto, se va a seguir excavando mucho más en la Plaza de Armas, por lo tanto nos vamos a tener que conformar con esta información, y yo creo que ya hay pruebas más que suficientes de que efectivamente ese fue un asentamiento incaico, exactamente en el lugar que Pedro Valdivia con sus hombres funda Santiago, y donde él le escribe las famosas 4 cartas al rey, y su cronista Pedro Valdivia, que fundaron Santiago donde no había nada. Eso no es cierto. En un sitio eriazo. Y eso no es cierto, simplemente no es cierto. La evidencia sostiene lo contrario. Había mucho, y no solo en la Plaza de Armas. Resulta que todo el Valle del Mapocho está canalizado. Estamos en este momento estudiando las acequias incaicas. Ya llevamos 7 grandes acequias incaicas de 20 kilómetros de extensión, que están prácticamente irrigando extensos sectores. Entonces había una producción agrícola en masa, y entonces Pedro Valdivia se encontró con un valle muy, muy desarrollado, y eso es un poco lo que está cambiando la historia. Exacto. Eso es lo que está cambiando la historia, pero yo creo que la gran masa de la gente, no se olviden que nosotros descendemos la mayoría de una mezcla de indígena y europeo. Somos mestizos. Y de tal manera yo creo que la gente intuía de que no puede ser que solo Europa, europeos, españoles, yo creo que la gente intuía de alguna manera que hay una historia no contada. Y ahora le estamos contando esa historia y llenando ese vacío. Y yo creo que eso es la respuesta que hemos obtenido de la gente. La gente cree en esto. Exacto. Bueno, cree en esto. Y por lo mismo, Rubén Stever, muchísimas gracias por compartir, además con los auditores de Cooperativa, también parte de esta historia que pueden seguir conociendo en el Museo de Historia Natural, en el Museo Histórico Nacional, ahí en el centro de Santiago, con estas excavaciones. Bueno, y las publicaciones que están por venir, donde damos a conocer estos resultados. Gracias por invitarme. Gracias, Rubén, muchas gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente, en lo que queda del día en Cooperativa.